Shalom Ahin, Shalom Javerín, bienvenidos a los fundamentos de la Torah, con ustedes el Aj Yohanan. No olvides suscribirte, activa la campanita, dale me gusta y sobre todo que compartas este material con tus seres queridos. Estamos hablando, Misajín, del caso de Yitro en los asuntos internos de la Parashá a la luz de la Kabbalah y el Hasidismo. La Parashá relata, Misajín, la situación en el monte Sinai y la redacción allí de los 10 mandamientos. Nos enseña Misajín sobre el profundo vínculo de Ahabá entre Elohim y el pueblo de Israel y la importancia del mandamiento, Misajín, de ama a tu prójimo como a ti mismo, como nuestra única salida a todos nuestros problemas como individuos, como sociedad y como mundo entero, Misajín. En la introducción de la parashá comienza con la llegada de Yitro, suegro de Moshe, al desierto para unirse al pueblo de Israel. Yitro llega con su hija Sífora y sus dos hijos, Moshe Rabeno. Los hijos de Moshe Rabeno son Gersón y Eliezer. Moshe Rabeno sale a honrarlo con una recepción festiva, acompañado por Aharón y todos los ancianos del pueblo. Tras ellos, todo el pueblo parte. Yetro tiene el honor de ser el primer peregrino de la historia. La parashá anterior finalizó con la guerra de Amalek en Refidín. Tras la lucha contra Amalek y viajar desde Refidín, los israelitas Misajín llegaron a su destino deseado, el monte Sinaí. La parashá nos describe, Misajín, los preparativos para la ceremonia del monte Sinaí y los preciosos momentos de la recepción de la Torá. La Parashá Misajín presenta los 10 mandamientos en esta ocasión, que son la esencia y la estructura renovada del mundo. Como escribimos en las Parashó anteriores sobre las 10 plagas de Midraín, en esta ceremonia Misajín se suponía que la corrección del mundo sería completa, pero como vemos en la Parashá Kitisham, la oportunidad se arruinó por el pecado del becerro. A pesar de esto, Misajín, el Midrash sobre la generación del desierto dice: toda aquella generación que escuchó la voz del bendito en el monte Sinaí tuvo el privilegio de ser como los malajín ministradores. No vieron impureza en sus días, ni piojos de ninguna clase los poseyeron, ni en su muerte los poseyó gusano alguno. Benditos sean en este mundo y en el mundo sean en el mundo venidero. El Pirkei de Darví Eliezer sobre el viaje en el monte Sinaí está escrito: partieron de Mefibosé, vinieron del desierto al Sinaí y acamparon en el desierto. E Israel acampó allí frente al monte. Rashid dice Misajín, y allí estaba Israel, como un solo hombre, con un solo corazón. Pero el resto de los campamentos estaban en discordia y disensión. Misajín, el pueblo de Israel llegó al monte Sinaí en un estado de unidad tan grande que la Torah habla de ellos como un solo cuerpo, una sola neshama, una sola alma. Misajín, este Shabbat tiene un interés especial. El Rebbe de Rosh Hashanah diría que así como el tiempo inspira la lectura, cuando leemos la Torá sobre los asuntos del día, en Pesach, la sección de Pesach, etc., la lectura inspira el tiempo en Shabbat. Cuando leemos la Torá sobre recibirla, inspiramos la iluminación de recibirla. Por lo tanto, Misajín, este Shabbat es como un pequeño Shavuot.
que es como un pequeño Matán Torah, una oportunidad de oro para conectar, Misajín, para conectar con el punto interior de Matán Torah y renovar en nosotros la escucha de la voz, esa voz divina que nuestros antepasados escucharon en el monte Sinaí. Entonces, Misajín, ¿qué nos dice este gran momento de Matán Torah? ¿Cómo se relaciona con nosotros hoy en nuestros días? Debemos de recordar usted y yo que la Torah es luz, Misajín. La Torah es también el lenguaje de la instrucción. La entrega de la Torah fue y sigue siendo la ocasión más importante en la que recibimos la enseñanza y de cómo conectarnos con la luz del Boreo Olam. Misajín, según el principio de que lo similar atrae a lo similar y que lo que nos separa espiritualmente, lo que crea la sensación de separación dentro de nosotros, es el deseo de recibir para, al reconocerse a sí mismo, lo cual, Misajín, es completamente opuesto a la infinita generosidad del Boreolán. Se puede entender, Misajín, que una vida de influencia es la única manera de reconectarse con la luz infinita. Toda la Torá nos da herramientas para elevarnos por encima de la naturaleza y transformar nuestra voluntad, para así alcanzar el nivel sublime de ama a tu prójimo como a ti mismo. Pero hablemos de Yitro. Yitro, en la parashá, como se dijo, Misajín, comienza con la historia de Yitro o Jetro, y también lleva su nombre y Jetro, Cohen de Marián, yerno de Moshe, escuchó de todo lo que Elohim había hecho por Moshe y por Israel su pueblo, como Elohim había sacado a Israel de Misraim. Misajín Rashid dice que rumor es el que escuchó y vino. La división del Mar Rojo y la guerra con Amalek. ¿Qué rumor pudo haber escuchado? Dicen los jajamín que cuando se partió el Mar Rojo en Yansum, no se partió solamente el mar, sino en cada vasija que había agua. Cualquier estanque, cualquier vasija que tenía agua se partió. Todo el mundo escuchó estas cosas. Escuchó y no vino. Solamente Yitro escuchó y vino. Yitro merecía tener una parashá que llevara su nombre. Yitro era un Cohen, un sacerdote de la idolatría. El rabino Shlita Clara misagina una escala igual que el mismo Papa hoy en la actualidad. La mayor impureza del mundo es la idolatría. Y de hecho, Misajín, no hubo idolatría que Yitro no probara. Ni siquiera la peor. Sin embargo, Misajín, después de escuchar sobre el cruce del Mar Rojo y la guerra con Amalek, él comenzó a arrepentirse. Empezó a hacer un tashuhei, volver a la Hei espiritual, reconociendo al Boreolán, al Todopoderoso, al único, y comenzó a reconocer la realidad de Elohim de Israel. Más adelante analizaremos, Misajín, por qué estas dos cosas hicieron que Yitro cambiara de rumbo. En cualquier caso, Misajín, explica el rabino, una lección importante que aprendemos de esto es que Elohim no expulsa a nadie. Él no expulsará a nadie que sea expulsado por sí mismo. No se refiere solo a todo Israel, sino también a los gentiles, quienes se rebelan en el nombre y cometen lo peor. Los infieles
también tienen la oportunidad de acercarse de la mejor manera posible, incluso dándoles una sección de la Torá como a Yitro. O sea, una oportunidad a cada uno de nosotros para que hagamos Tashuhei, volver a la Hei espiritual. ¿Qué quiere decir eso? Volver al Elohim, a nuestro Elohei. La audiencia de Yitro, Misajín, Yitro escuchó, todo el mundo escuchó, simplemente desconocían lo que era escuchar. Dice el rabino Shlita, Misajín, que cuando la música hay un tono de decibeles tan alto que el oído normal ya no puede percibirlo. Solo quienes pueden escuchar durante esos minutos pueden oír. El mundo entero escuchó, Misajín. El mundo entero escuchó un gran ruido y creyó que era un diluvio. Solo Yitro escuchó la voz real. Todo Israel se preparaba constantemente para escuchar las voces. El alma de un Yehudí o de un israelita siempre ha aspirado a alcanzar este momento, Misajín. El momento de la entrega de la Torah. Lo que da la capacidad de escuchar es aceptar la emuná. Esa emuná que está en Elohim y en Moshe, el Moshe Rabenu. No basta con creer en Elohim. También debemos de creer a Moshe Rabenu, al Mashiach, el fiel pastor, el líder de Israel de todas las generaciones, el más humilde de los hombres. Recuerden que es el Mashiach. Él dice, aprender de mí que soy manso y humilde de corazón. Recuerden que el Mashiach estaba en Moshe. Es la Sefirá de Gesed. Entonces, hay que ser humildes de corazón y tener esa mansedumbre. El más humilde de los hombres era Moshe porque tenía al Mashiach. En general, Misajín, como todos los sentidos. El oído también debe de purificarse. El Hazal dijo que cada día una voz sale del monte Oré y llama a todos los habitantes del mundo, a usted y a mí, a acercarnos a la Torá. Misajín, la presencia del monte Sinaí es algo entero, pero ¿quién escucha? ¿Usted escucha? Si no escucha, aprenda a escuchar. Escuchar 2 veces y hablar una vez. Tenemos 2 oídos. Y si se detiene un poquito más a observar, 2 veces ya serían 4. 4 segundos. Y si quiere olfatear, ya serían 6 segundos. Está escrito, Misajín, en el cántico del Yansu, cuando los pueblos escuchen, se enojarán. Los filisteos serán apresados a espada. Shemot 15:14. Misajín, todas las naciones del mundo escucharon sobre la división del Yansu, pues todas las aguas del mundo se dividieron en ese momento, incluso en un cuenco de agua que un hombre sostenía en su mano. Sin embargo, Misajín, todos escucharon y solo Yitro acudió a la voz. Esto nos enseña, Misajín, una lección importante para usted y para mí. La audición se relaciona con la esfera del entendimiento y con la capacidad de observar nuestro interior, el suyo y el mío. Dos pueden escuchar una lección, uno como dicen, dejará pasar las cosas desapercibidas, mientras que el otro escuchará con atención y con sinceridad.
y observará y será digno de actuar y cambiar su vida. Yitro Misajín escuchó y acudió al llamado. No solo escuchó la voz externa, sino que también comprendió. Misajín, si usted y yo, si queremos escuchar las voces dentro del gran ruido de la realidad de nuestra generación, estamos obligados usted y yo a conectar con el aspecto de la emunaj, con el aspecto de la fe en la Neshama interior. Ese lugar, Misajín, ese lugar interior que no solo escucha, sino que también escucha y reflexiona. Hablemos del consejo de Yitro a Moshe Rabenu. Yitro ve la manera en que Moshe trataba al pueblo y dice, ¿qué es esto que estás haciendo con el pueblo? Que te sientas solo y todo el pueblo está de pie a tu alrededor desde la mañana hasta la tarde. Lo que estás haciendo no es bueno. Naval perecerá tanto tú como este pueblo que está contigo, porque el asunto es demasiado pesado para ti. No puedes hacerlo solo. Misajín, aquí Yitro le da el consejo a Moshe Rabenu sobre cómo construir un orden apropiado de ayuda, juicio, consejo para el pueblo. Cuando le dice, y escogerás de todo el pueblo hombres capaces, hombres de Elohim, hombres de Emet, que aborrezcan la iniquidad, y nombrarás sobre ellos jefes de 1000, jefes de 100, jefes de 50 y jefes de 10. Y ellos juzgarán al pueblo en todo momento, y todo asunto importante te lo traerán, y todo asunto pequeño ellos juzgarán, y todo asunto pequeño te lo darán, y nos casaremos contigo. ¿Se da cuenta? Por así decirlo. Un consejo excelente que de hecho, Misajín, es aceptado por el Boreolán. Al mismo tiempo, Misajín es controvertido según el rabino Eshlita. A primera vista, parece que Yitro hizo una gran contribución al orden del pueblo de Israel, a la gestión de los asuntos de la comunidad. En cualquier caso, Misajín, Moshe Rabeno debía saber qué es un Sanedrín, qué es un orden social. Entonces, ¿por qué interfiere Yitro? ¿Cómo debemos relacionarnos con este asunto, Misajín? El rabino Eshlita explica que hay una chispa de Kedushá en todo lo que lo sustenta. Nada, ni siquiera la idolatría, puede existir si no hay una chispa de Kedushá en ello, Misajín. En primer lugar, Yitro llega, se arrepiente, hace teshuvá y trae consigo esa chispa. Esa chispa, Misajín, es la historia de los jueces. Todo el orden social, comunitario del pueblo de Israel. El problema, Misajín, es que fue prematuro. El tema de los jueces solo debería surgir durante la yeshiva en la tierra de Israel. Y Yitro lo trae en el desierto, ¿se da cuenta? Moshe conocía este asunto. Y en cualquier caso, incluso después de estos nombramientos, continuó trabajando arduamente, de la mañana a la noche, como un artesano de Israel, cuidando de todos y de cada uno. Hay orden en la naturaleza, Misajín, y hay orden por encima de ella. Yitro vino dispuesto y dispuso las cosas según el orden natural. Pero lo
Pero en la tierra de Israel se debe de actuar según el orden natural, llamado el orden de las semillas en el desierto. Es un orden por encima de la naturaleza. Es un orden milagroso, Misajín. Es un orden espiritual. ¿Quién fue Yitro espiritualmente, Misajín? ¿Quién fue Yitro espiritualmente? Para entender la historia del incidente con Yetro, uno debe de ahondar un poco más en las reencarnaciones de las Neshamo para entender el origen de Yetro en el orden de las reencarnaciones. Para hacer esto, Misajín, uno debe de regresar a Caín. Está escrito en Bereshit, 70 años después nació Caín. Bereshit 4:24. Yecam es el acrónimo de Yitro. Korah es Mizri. Estas son las tres partes del alma de Caín. Yitro es el alma. Korej o Koraj es el espíritu. Y Mizri es el alma. Por otro lado, Moshe Rabenu es la encarnación de Hebel entre los 7 nombres de Yitro. También se le llama Kini. ¿Se da cuenta? Uno de los 7 nombres es Kini. Las letras de Kini, el origen del nombre Kini, que Java dijo, he adquirido un hombre para el nombre. Bereshit 4:1. Este es el propósito original del nombre Keni o Kini, una posesión del nombre. Sin embargo, Caín lo echó a perder y se convirtió en Iná de Zambuta, un nido de impureza. Yitro vino a arreglar esto, Misajín. Salió de la mayor impureza y en el monte Sinaí se apoderó del nombre. Además, Misajín, se sabe que Caín y Hebel nacieron con gemelos y se casaron con ellos. El pecado de Caín se debió a sus celos del otro gemelo que Hebel tuvo. Lo aceptó y por lo tanto lo mató. Cuando Yitro se presentó ante Moshe, anunció, soy tu yerno Yitro. ¿Por qué diría eso? Que viene a ti con tu esposa y sus 2 hijos. Dijo las cosas al revés. El Kadosh Ari revela la indirecta en sus palabras. Soy tu yerno Yitro. Acrónimo de hermano. Soy tu hermano Caín y tu esposa y tus 2 hijos. Reconozco que ella es, en efecto, tu esposa y te la devuelvo. ¿Se da cuenta? Yitro vino a remediar lo que Caín había cometido. Misajín, cuando llegamos a la historia de Coraj, vemos la conexión entre Coraj y Caín, pues está escrito sobre Caín. La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Eso está en Bereshit 4:10. Y sobre Corá, Misajín, está escrito, y la tierra que estaba debajo de ellos se abrió, y la tierra abrió su boca y los tragó a ellos, a sus casas, a todos los hombres que eran de Coraj y a todo el ganado. Números 16:31. Misajín, medida por medida. Este egipcio también es medida por medida. En la encarnación anterior, Caín mató a Hebel y en esta encarnación Moshe Rabenu mató al egipcio. Aunque la corrección de la Neshama y el Ruach y la mente de Caín no sigue exactamente el orden de la corrección. No hay un antes ni un después en la Torá, Misajín.
También se explica que en el momento en que Moshe golpeó al egipcio, ya había un despertar de Yitro hasta llegar a la entrega de la Torá. Y en todo caso, Misajín, estas son las tres encarnaciones de Caín. Y así se completó el asunto hasta que llegó Yitro y remedió el daño. Pero hablemos ahora eliminando el poder de la idolatría. Ya hemos mencionado, Misajín, que lo que llevó a Yitro a la Teshuvá fue el rumor de la división del Yansu y la guerra contra Amalek. Debió haber escuchado también todo lo demás que Elohim hizo en Misraín, las 10 maravillas, o sea, las 10 plagas, los grandes milagros. Y aún así, Misajín, estas dos cosas lo impulsaron a venir. Dice el rabino Esdita que hay un problema profundo aquí. Está escrito sobre Elohim. No hay lugar libre de él. Es decir, Misajín, no hay lugar libre de él, que llena y rodea cada mundo. Los idólatras saben que hay un creador y que él creó toda la creación. No consideran que lo que construyen y hacen sea el poder mismo. Más bien, Misajín, dicen que Elohim creó el mundo y lo entregó a siervos. Por ejemplo, el sol, la luna, etcétera. En la estatua que hacen se comunica con los siervos. Esta ciertamente no es la voluntad de Elohim. Y saben que lo que hace es y que lo que hacen es en contra de su voluntad. Pero supuestamente, Misajín, este es el área donde Elohim no interviene. Es un hecho que su idolatría funciona. La gente entre la enfermedad, porque la gente entra en enferma, se enferma a una casa de idolatría y sana. ¿Cómo está esto? Bueno, Rabbi Akiva dijo que en esto, Misajín, Elohim dejó margen de error. Se hizo así para dejar la decisión en manos de cada persona, o sea, en usted y en mí. Los idólatras creen que Elohim ha dado todos estos asuntos y que en ellos no interfiere. Esto significa, Misajín, que dicen que hay un lugar donde él no se encuentra. Y ahí radica la raíz de su herejía. Por otro lado, el rabino Eslita explica que si uno dice que hay un lugar, incluso el más impuro, donde Elohim no se encuentra, entonces está limitando al Boreolán a ese lugar de impureza. El Yansu era quizás el lugar más impuro que existe, Misajín, porque los egipcios lo consideraban su idolatría. Era un ídolo, era un dios para ellos. Pero entonces Elohim, el bendito sea, dividió el Yansu y entró allí en una columna de nube y una columna de fuego, mostrándonos y mostrando que había un lugar libre de todo eso. Y esta es la letra Ba, es el Mashiach, la puerta, el camino, la verdad y la vida. Y esto contradecía todo el sistema, Misajín. Toda su idolatría y toda la idolatría de Yitro. Además, Yitro vio cómo los egipcios esclavizaban a los israelitas. Recuerden que él era un consejero de Paró. Que el Paró hizo lo que quiso durante 210 años, sin que nada lo detuviera. Baruch Hashem, Elohim no intervino. Era posible
confundir la idea de que los egipcios eran la élite y que, de hecho, Misajín, habían recibido su poder de la idolatría. Y por lo tanto, Elohim no estaba allí. Eso es un pensamiento de un idólatra. Y podían hacer lo que quisieran. Pero entonces llegó la guerra contra Amalek. Amalek vino porque Israel se había quemado las manos con la Torá. Estaba cambiando su chip, estaba cambiando su mentalidad, estaba a un nivel conciencia. El Elohim, el bendito sea, los entregó en manos de los impuros, supuestamente dejándolos en un lugar impuro. Pero entonces todos vieron que Elohim, el bendito sea, también luchaba por ellos allí. Estas dos cosas, Misajín, es el cruce del Yansu y la guerra contra Amalek. Contradijeron toda la tesis de Yitro y lo llevaron a dejarlo todo para venir y convertirse. Hablemos de la aceptación forzada de la Torah. Este es otro asunto, Misajín, un asunto muy importante sobre la situación en el monte Sinaí. Aparece precisamente en el Midrash. La Kabbalah nos dice, Misajín, que no hay coerción en la espiritualidad. No se puede obligar a una persona a ser espiritual. Nadie puede ser obligado a aceptar la carga de la Torah y los misbó. Y esto tiene profundas raíces espirituales, Misajín. Sin embargo, leemos en el Midrash que dice, Israel se encontraba preparado en el monte Sinaí, solo los hombres y solo las mujeres. En ese momento, el monte Sinaí se partió y se elevó en el cielo. El bendito forzó la montaña como una cuenca sobre Israel y dijo, si aceptan la Torá sobre ustedes, mejor. Si no, allí será su entierro. En ese momento, Misajín, todos la tocaron y derramaron sus corazones como agua en una teshuva. Y dijeron, todo lo que el Adón ha dicho, haremos y obedeceremos. Una pregunta, Misajín. ¿Cuál es el significado de esta coerción? ¿Una amenaza de vida o muerte? Hemos aprendido, Misajín, que el mal no viene de arriba. Entonces, ¿de qué se trata aquí, Misajín? Bueno, desde nuestra perspectiva, nos resulta difícil comprender la fuerza de la situación que se vivió en el monte Sinaí. Un breve estudio del Midrash, Misaki, nos da una idea del verdadero significado, porque está escrito. Cuando el Kadosh, el bendito sea, dio la Torá, ningún pájaro pió, ninguna ave floreció, ningún buey mugió, ningún carro voló, ningún serafín dijo, Kadosh. El mar no tembló, ninguna criatura habló. Pero el mundo permaneció en silencio hasta que salió la palabra. Esto está en Shemot Rabbah y está escrito. Salió la primera voz y los cielos y la tierra temblaron ante ella y los mares y los ríos huyeron. Las montañas y las colinas se derrumbaron y todos los árboles se inclinaron y los muertos en el Seol cobraron vida y se pusieron de pie. Y todos los que serán creados hasta el final de todas las generaciones, allí estuvieron con ellos en el monte Sinaí. Y está escrito en Pedra 1,
Y cuando Israel escuchó la palabra que salía de la boca del Kadosh, el bendito sea, retrocedieron 12 millas y sus Neshamó partieron. Isajín, cuando los malajín ministradores vieron que las Neshamó de Israel habían florecido, dijeron ante él, ¿a quién le das? ¿A quién le vas a dar la Torá? ¿A los muertos o a los vivos? ¿Se dan cuenta? Inmediatamente el Kadosh, el bendito sea, despertó la lluvia de vida sobre Israel para que recibieran la Torá con generosidad. Y los malajín ministradores la agitaban con abanicos. Además, envió a cada uno de Israel 2 ángeles, uno para que les pusieran la mano en el corazón para que su alma no se apartara, y otro para que les levantara la cabeza para que pudieran ver a su Creador. Y el Kadosh, el bendito sea, les permitió contemplar su cabot. Finalmente, Misajín, inmediatamente el Kadosh, el bendito sea, les abrió 7 cielos y 7 tierras, y dijo, sois testigos de que no hay nadie como yo en el cielo ni en la tierra. Sois uno, y me he revelado a vosotros en mi cabot. Así que de eso debemos de aprender usted y yo, si somos monoteístas. Y no como los cristianos que pensaron que cuando yo dije que era monoteísta, pensaban que venía del mono, porque no conocen esta palabra. Monoteísta es que creemos en un solo Elohim. Así que volvamos a nuestro tema, Misajín. ¿Qué tiene de especial la coerción en este estado sublime? Más bien, Misajín, debe de entenderse que vivimos en un mundo de muchos secretos. Un mundo de lengua de lo desconocido. La realidad del Boreolán está oculta, Misajín. Verdaderamente tú eres Elohim, ocultándote a ti mismo. Misajín, en el evento del monte Sinaí, todo Israel alcanzó tal grado de purificación y unidad que todas las pantallas fueron removidas. Elohim abrió para ellos los 7 cielos. Incluso los bebés en los vientres de sus madres vieron las voces. Todos juntos vieron de un extremo al otro del mundo y reconocieron la absoluta realidad divina. En tal situación, Misajín, ya no queda otra opción. Tal situación es como la coerción. Cuando el bien completo se te revela, todo lo que queda por hacer, es decir, haremos y seremos escuchados. Aceptar sobre nosotros mismos el yugo del reino de los Hashamayim. El Ahabá, Misajín, el amar o el amor, vale la pena examinar cuántas veces aparece la palabra amor en la Torah. Se nos ordena amar a Elohim. Dice, amarás el nombre de tu Elohim con todo tu corazón, con toda tu neshama y con toda tu mente. Devarim 6:5. Dice el rabino Eslita que la cima de la Javá se revela en esta parashá, porque la Torah debe recibirse con ahabá, o sea, con mucho amor. No profundizaré en lo que realmente es el ahabá. Simplemente citaremos las palabras del rabino Eslita, quien dice que hay varias cosas fundamentales para todo, una de las cuales es el ahabá, el amor. El rabino explica que los niños nacen felices y sanos, y todo esto depende del amor de los padres. Si hay amor, los hijos tendrán éxito. Pero aquí reflexione usted, reflexionemos. ¿Por qué razón tu bebé salió mal de salud?
o por qué razón salió defectuoso, o por qué razón salió incompleto. ¿Quién cree que tiene la culpa ahí? Si tenemos un Elohim justo, ¿quién practicó la injusticia para que hubiera salido de esta manera? Pues esto es consecuencia de, porque recuerden que Elohim es Ahavá. Sí, Misajín. Elohim no lo quiera, hay una falla en el amor. Los hijos no son perfectos. Para dar a luz algo perfecto, se necesita un gran amor. Esto significa, Misajín, que el amor ya es un nivel que indica perfección y no una emoción inicial de un despertar momentáneo. Misajín, en esta parasha hay un gran amor, el amor del Kadosh Baruj Hu, porque dice, serán para mí una posesión entre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Serán para mí un reino de Kohanim y una nación Kadosh. ¿Se da cuenta? ¿En qué nivel se encuentra usted aquí en estas palabras de la Torah? Isajín, el gran Ahabá de Elohim por Israel, por usted y por mí, el gran amor de Israel por Elohim. En esta parasha, el pueblo de Israel dice, haremos y escucharemos. Naseh benishma, haremos todo lo que Elohim diga. Aquí estamos dispuestos a aceptar todo lo que les sobrevenga con amor. La raíz de esto reside en cada uno de nosotros, Misajín. Se necesita mucha purificación para conectar con este punto de amor completo, amor a Elohim y amor al prójimo. Dos preceptos que son la base de todos los preceptos. Así que acercándose a la Javá, hay un Midrash, Misajín, que describe cómo Elohim cortejó los corazones de todas las naciones y les ofreció la Torá. Pero ninguna nación quiso aceptarla. Cada nación preguntó qué estaba escrito en ella. Y al escucharla, retrocedieron y la rechazaron. La verdad es, dice Rabí Eshlita, que cada nación, Elohim les dijo lo más difícil. Cuando llegó a los Benei Edom, los hijos de Edom, o sea de Roma, le preguntaron qué está escrito en ella. Él les dijo, no matarás. Inmediatamente ellos dijeron, está escrito, y por tu espada vivirás. Bereshí 27:40. Preguntaron, ¿qué haremos? ¿Nos retiramos? La espada es nuestra esencia. Esto fue lo que dijeron los hijos de Edom. Luego llegó a los hijos de Ismael. Les dijo que está escrito en la Torá. Preguntaron ellos. Y él les dijo, no robarás. No pudieron aceptarla, porque está escrito, su mano está en todo, y la mano de todo hombre está en él. Bereshí 16:12. A los hijos de Moab y Amón les dijo, no cometerás adulterio, etcétera. Parece que Elohim, el bendito sea, les dijo intencionalmente a cada nación que era lo que les impediría aceptar la Torá. Quizás debería haberles dicho, deben dar caridad. Habrían respondido, claro, siempre damos. La caridad es una costumbre entre nosotros. El rabino Shlita explica que antes de acercarse a la Torá, es necesario, Misajín, curar las raíces. Las raíces que son una raíz que da fruto y un ajenjo. Son las que impiden que una persona se acerque a algo bueno.
en esta ocasión a la Torah. Esta raíz, misajín, especifica en ustedes. Elohim el bendito sea, les dijo a los gentiles, deben desarraigarse antes de acercarse a la Torah. Más adelante, misajín, hablaremos de toda la Torah, de todas las cosas hermosas que aman. Pero más adelante descubrirían y descubriremos que lo que llama la caridad no es exactamente caridad, sino y la misericordia para con las naciones es pecado. Proverbios 14, verso 34. Cuando desarraigues este mal de ti, podrás aceptar la Torah y tu bondad será completamente diferente. Misagina, hay ciertos puntos difíciles para los gentiles. Todo es difícil para el pueblo de Israel. Está escrito en la Gemara. Si la Torá no hubiera sido dada a Israel, ninguna nación ni lengua habría podido resistirlos. Israel es fuerte entre las naciones, Misajín. Esto está en el Tratado de Beisa. Por lo tanto, Misajín, Elohim, el bendito sea, no tiene nada de específico que decirles. Todo les resulta difícil. Pero el pueblo de Israel está dispuesto a aceptarlo todo, porque es la palabra de Elohim. Saben que su voluntad no es la que determina el futuro. Ya de Abraham vino, aprendimos que los planes que una persona hace no son los que finalmente suceden. Llegó a la tierra prometida, inmediatamente tuvo que descender a Misraín debido a la hambruna. No hay planes, Misajín. Ha llegado la hora de que la humanidad aprenda que no hay planes. El rabino Shlita dice muchas veces que desde la creación del mundo nadie planificó con precisión y todo se desarrolló exactamente según su plan. Misajín, no existe tal cosa. Muchos planes hay en el corazón del hombre, pero el consejo del Adón permanece firme. Esto está en Proverbios 19:21. El hombre no decide qué es lo mejor para sí, para uno mismo, sino que confía plenamente en todo lo que el Adón le dice. Mediten esas palabras, así debemos de ser usted y yo. Pero hablemos ahora de los Kohanim, el reino de los Kohanim, el reino de los sacerdotes. Isajín, justo antes de recibir la Torá, Elohim le habla a Moshe y le da las palabras que son el fundamento de nuestra existencia y la raíz de nuestra corrección en este mundo. Palabras que requieren mayor estudio, porque está escrito, ahora pues, que escucháis mi voz y cumplís mi pacto, seréis mi especial tesoro entre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Seréis para mí un reino de Kohanim y una nación Kadosh. Estas son las palabras que dirás a los Bene Israel. Moshe Rabbeinu vino y convocó a los ancianos del pueblo y expuso ante ellos todas estas palabras que el Adón había ordenado. Y todo el pueblo respondió a una. Dijeron, haremos todo lo que el Adón ha dicho, que en hebreo es Naseh Benishma. En el Malhazulán, Rabbi Ashlam escribe vastas innovaciones sobre estos versos, Misajín. Intentaremos presentar aquí la esencia de sus iluminadoras palabras. Primero, el Baal Hasulam explica que en el centro del asunto está la pregunta que se les hizo a los Bene Israel antes de recibir la Torah.
Si todos y cada uno de ellos aceptaron sobre sí mismos el cumplimiento del mandamiento de ama a tu prójimo como a ti mismo, ¿qué es? Como es bien sabido, Misajín, el eje de toda la Torah, alrededor del cual giran todos los mandamientos para explicarla e interpretarla, o como dijo Rabbi Akiva, ama a tu prójimo como a ti mismo. Es una gran regla de la Torah, Misajín. Una regla que incluye todos los detalles infinitos de la Torah. Te plantea la pregunta, ¿hay realmente una oferta aquí para que los israelitas acepten este trabajo sobre sí mismos? ¿Es posible comprender a partir de la escritura cuál es el significado del trabajo y cuál es su recompensa? Además, las palabras, y serás para mí un tesoro especial entre todos los pueblos. Misajín, ¿es este un mandamiento para ser así o es una promesa? En resumen, Misajín, hay muchas preguntas aquí. Val Hasulán explica que la forma de obrar la Torá y los mandamientos se expresa en la escritura. Y seréis para mí un reino de Kohanim. Esto significa, Misajín, que todos debemos ser como un Cohen. Esto es bastante desconcertante, porque si todos somos Kohanim, ¿quién ofrecerá sacrificios? Necesitamos tanto un pueblo que ofrezca sacrificios como Kohanim. Más bien, Misajín, la intención es que, así como los Kohanim no tienen parte, herencia ni posesión material alguna en la tierra, porque el nombre es su herencia, así se comportará toda la nación, usted y yo. Cada uno de nosotros debe de saber verdaderamente que todo lo que tiene no es suyo, sino del Boreolán. Nada es de mi propiedad privada. De todo esto, Misajín, se desprende que aquí yace la raíz de nuestra corrección. El hombre, y de hecho toda la creación, Misajín, está hecho de una sustancia llamada voluntad de recibir. Es sabido esto que el mal es un acrónimo de voluntad propia. Mientras estemos inmersos en nuestra propia voluntad egoísta, ni siquiera podemos comenzar a recibir la Torah. La entrega de la Torah sí se llevó a cabo, pero según el Baal Hasulán, su aceptación aún no ha ocurrido. Misajín, debemos de transformar el deseo de recibir para que tenga el propósito de otorgar. Transformando a seres que, en su esencia más profunda, son egoístas absolutos en altruistas. Esta es una corrección que va en contra de la fuerza gravitacional de nuestra naturaleza. Necesitamos nadar contra la corriente como el salmón. Isajín, solo cuando seamos dignos de hacer este cambio, como individuos y como nación entera, seremos dignos de ser un reino de Kohanim y de adherirnos a la Torá y a Elohim el Todopoderoso. Solo así, Misajín, seremos dignos de santificar la realidad en la que vivimos y convertir todo lo mundano en sagrado, de ser una nación Kadosh. Misajín, cuando percibamos que la tierra pertenece a Elohim y que es nuestro deber proveer e influir en toda la creación y satisfacer cada necesidad, solo entonces seremos dignos de ver que
todo el trabajo y las acciones que realizamos a diario tienen el potencial de generar un impacto tremendo. Tanto es así, Misakin, que, como dice Valjasulán, el trabajo de lo mundano, como la cosecha, la siembra y similares, se examina de la misma manera que el trabajo sacrificial que los Kohanim hacían en el templo. Misajín, todo depende de la dirección de la conciencia de la persona, en usted y en mí, ya sea que estemos recibiendo o influyendo. Si una persona mantiene la conciencia de ama a tu prójimo como a ti mismo en todo momento, entonces, Misajín, se encontrará que quien cosecha su campo para alimentar a otro es como se pone de pie y ofrece un sacrificio a Shen. Para Shah Yitro, vista la luz de la Kabbalah y el Hasidismo del Baal Shem Tov y el Zohar y el Talmud, integrando aquí, Misajín, las capas Pesha, Remes, Drash y Som, pero con un foco en el nivel Som, en la dimensión interior, en esa dimensión que cada uno de nosotros tiene. Como le dije anteriormente, el nombre de Yitro, la conversión que agrega luz. Recuerden que fue el primer convertido. Recuerden que Abraham vino fue la vasija. En el Talmud Sebajín 116a enseña que Yitro tuvo 7 nombres y uno de ellos es Yeter, que significa agregado. ¿Por qué significa esto? Bueno, porque se agregó una sección a la Torá gracias a él. En la Kabbalah, Isajín el Zohar explica que antes de la entrega de la Torá, debía ocurrir una elevación desde lo externo, que es la clipa, la cáscara que todos tenemos. Yitro, sacerdote de Midian, representa, número 1, la sabiduría de las naciones. Y número 2, como le dije anteriormente, la chispa divina atrapada en lo externo. Isajín, cuando Yitro dice, ahora sé que Hashem es más grande que todos los dioses. Esto está en Shemot 18:11. ¿Qué está pasando aquí, Misajín? Bueno, aquí está ocurriendo un tikkun cósmico, donde la Kedushá, la santidad, no solo se desciende desde arriba, sino que es reconocida desde abajo. Aquí por esta vasija que era Yitro. En el Zohar, tomo 2, 67b, la Kabod de Hashem no se completa hasta que lo externo reconoce la verdad. Y esto fue lo que reconoció Yitro. El consejo de Yitro a Moshe Rabenu representa ese recipiente o recipientes para la luz. Yitro le dice a Moshe, no es bueno lo que haces, te agotarás. En el Hasidismo y en el Baal Shem Tov, Misajín, aquí aparece un principio clave. La luz infinita necesita recipientes finitos. O sea, usted y yo somos finitos. Moshe Rabenu representa el Laor, el Ein Sof, que es la luz sin límite. El pueblo, usted y yo, no podemos recibirla directamente porque seríamos consumidos. Misajín, la estructura de jueces o jefes de 1150 y 10 crea Kelin
o sea, vasijas espirituales, porque recuerden, ¿a quién escogió Moshe Rabenu? Una enseñanza jasídica representa espiritualidad sin estructura, que se quebra. Estructura sin espiritualidad, que es vacío. El equilibrio está en Tiferet. Cuando hablamos de la entrega de la Torá, es unión de los mundos. La Parashá Yitro contiene Matán Torá, el evento central de toda la creación. El Zohar antes del Sinaí es lo espiritual arriba, lo material abajo. Está dividido. Después del Sinaí, Misajín, los de arriba, derriban esa separación. Y los de abajo subieron. Se anula el decreto de separación. Esto es el propósito de la creación, Misajín. Unificar el Shen Gadol, Yud Hei Ba Hei. Hacer una morada para Yud Hei Ba Hei en lo inferior. Cuando dice el Boreolan, yo soy Hashem, es una experiencia, no información. Las 10 palabras, o sea, los 10 mandamientos, no comienzan con una orden, sino con una revelación que dice, Anoji Hashem Elokeja. En la Kabbalah, Anoji no es solo yo. Esto significa, Misajín, es la esencia divina misma, más allá de nombres. El Baal Shem Tov, la Torah dice, el Baal Shem Tov dice que la Torah no fue dada para saber sobre Hashem, sino para encontrarlo en cada cosa. Y hoy que mira usted allá en los remolinos de las religiones, separación, que esto sí, y esto no, y esto sí, y esto no, como si fuera un buffet. Mis Javerín, el sonido del shofar y el temor, que fue lo que ocasionó allí al pueblo de Israel al pie de la montaña. El sonido del shofar iba fortaleciéndose mucho. En el hasidismo, normalmente el sonido se debilita. Aquí ocurre lo contrario. Cuanto más profundo el alma escucha, más fuerte se vuelve la revelación. Así que aprendamos a escuchar usted y yo. El temor, ira, no es miedo. Es expansión de la Neshama ante lo infinito. El Zohar, el temor abre las puertas del amor verdadero. Recuerden también que si no hay temor reverencial no podemos obedecer los mandamientos porque no llegaríamos al conocimiento de cómo obedecerlos. Cuando el Boreolán dice no harás imagen, esto es romper los ídolos internos. El Baal Shem Tov en su enseñanza, el mandamiento no se refiere solo a estatuas, porque un ídolo, misajín, puede ser una idea rígida de Elohim. También puede ser una espiritualidad sin humildad. Y también puede ser incluso una misbah hecha sin conciencia. Así que mediten esas palabras. ¿Cómo está obedeciendo usted los mismos de Yud Hei Vav Hei? ¿Cómo está su espiritualidad? ¿Tiene humildad? ¿O tiene solamente una idea rígida de Elohim? Todo lo que limita al infinito se convierte en idolatría sutil, para que vaya meditando.
Cuando el pueblo ve las voces, cuando dice y todo el pueblo veía los sonidos, en la Kabbalah esto significa que sinestesia espiritual, lo audible se vuelve visible, lo invisible se revela. Esto ocurre cuando el alma vuelve a su estado previo al pecado de Adán. Percepción sin separación, Misajín. La enseñanza central de Yitro, de la Kabbalah, la Torah baja para elevar el mundo. Del Zohar aprendemos que la verdad se completa cuando incluso lo externo la reconoce. Del Baal Shem Tov aprendemos que Hashem está en todo, incluso donde parece no estar. Y del Talmud aprendemos que la sabiduría verdadera crea Shalom y es una estructura. Pero hablemos ahora de esta parashá, Misajín, Sefirá por Sefirá. La parashá Yitro a través de las 10 Sefirot. La primera Sefirá, que es Keter, es la voluntad divina. Cuando Hashem dice Anoji, Hashem lo queja. En el Zohar, como le dije, Anoji apunta a Asmut, la esencia divina más allá de todo nombre. En la Kabbalah, Keter es Raxón, voluntad, anterior a la lógica. El Baal Shem Tov, la Torah no comienza con comprensión, sino con entrega, que es bitul. Trabajo interior, aceptar antes de entender, decir sí a Hashem incluso cuando la mente aún no capta. La segunda sefirá es Jodma, y aquí está el relámpago del Sinaí. Y hubo truenos y relámpagos. Jodma, Misajín, es el destello, la intuición pura. El Sinaí ocurre como un flash, una verdad que no se explica, sino que se revela. El Zohar dice que la Torah fue dada como fuego negro sobre fuego blanco, así como lo miramos en el pergamino. El fuego blanco es el papel y el fuego negro es la tinta. El servicio, la abodá, es aprender a escuchar el destello sin matarlo con exceso de análisis. Que para comprender tenemos toda la vida. Tercera sefirá es Binah. Esto significa entender la voz. El pueblo entendía lo que veía. Binah, Misajín, es expansión, comprensión profunda. Después del relámpago viene la integración. El Talmud dice que todo lo que fue dicho a Moshe en el Sinaí se despliega en generaciones, en usted y en mí. El servicio de la boda es traducir inspiración en entendimiento vivido, no solo intelectual. La cuarta sefirá es Gesed. Esto significa que Hashem desciende al mundo. Hashem descendió sobre el monte Sinaí. Gesed es amor expansivo. La entrega de la Torah es el mayor acto de Ahavá gratuito. El Baal Shem Tov dice que Hashem se revela incluso al más simple, con el mismo amor. Así que para el servicio es compartir Torah sin superioridad, dar sin condiciones. La quinta sefirá es Geburah. Esto significa límites y temor. Pongan límites alrededor del monte. Geburah, Misajín, crea fronteras sagradas. Sin límite, la luz destruye.
Recuerden que cada uno estaba en diferente nivel. El Zohar dice que el temor precede a la sabiduría. Servicio para nosotros es saber decir hasta aquí. Autodisciplina espiritual, misajín. La sexta Sefirá es Tiferet. Esto significa que Moshe, el mediador, Mashiach, Tiferet, une amor y rigor. Recuerden que la letra Ba está incluida aquí. Moshe sube y baja. Si no está la letra Ba, ni sube ni baja. Une cielo y la tierra. El Hasidú dice que la verdad no está en extremos, sino en armonía. Para aplicar en nuestras vidas es vivir la Torá con belleza, con pasión y con emet. La séptima sefirá es Nexaj. Esto significa el compromiso eterno. Cuando el pueblo dice nace, Nexaj, es persistencia, misajín. Usted y yo dijimos, haremos antes de entender. Eso fue lo que dijo el pueblo de Israel, nace benishma. El Zohar dice que esto rompió todas las acusaciones celestiales. La aplicación para usted y para mí es continuar incluso cuando no se siente inspiración. La octava sefirá es Hud. Esto nos dice que hay que escuchar con humildad. Nishma. Nishma. Hud es reconocimiento y humildad, misajín. Escuchar incluso lo que desafía el ego. El Baal Shem Tov dice que la humildad abre canales de revelación. Así que aprendamos del Mashiach a ser mansos y humildes de corazón. Aplicación en nuestras vidas es aprender incluso de quien parece menor. Porque uno aprende de todo. De la naturaleza, de los animales, de los niños, del cielo, las estrellas, etcétera, etcétera. La novena sefirá es Yexo. Esta es la transmisión viva. Yexo, el fundamento, conecta lo superior con lo inferior. Moshe transmite la Torah al pueblo. El Zohar dice que la Torah debe de pasar por un canal puro. Para aplicar en nuestras vidas, misajín, debemos de cuidar la palabra, la intención y la conexión. Y por último, la Sefirá Malhut, el aquí y el ahora. El pueblo recibe, usted y yo, y todo el pueblo estaba al pie del monte. Misajín Malhut no tiene luz propia, recibe y manifiesta. El pueblo se convierte en recipiente colectivo, como uno solo. En el Hasidú, Malhut es la Shejinah, en usted y en mí. Nosotros somos esas vasijas finitas donde habita la Shejinah. Y depende de usted qué tan intensa puede estar la presencia divina en su bazar, en su cuerpo, en su vasija, dándole vida a lo que usted quiere que tenga vida. Así que la aplicación de esto para ti y para mí es vivir la Torah en lo cotidiano. Comer, hablar, trabajar. En todo eso tiene que tener el primado la Shejina, o sea, el Boreolán. Yitro mismo representa la elevación de Malhut externa hacia Keter. La Torah no baja para el cielo, sino para habitar la tierra, misajín. Cada Yehudí y cada israelí revive el Sinaí todos los días.
Así que medite en eso, misajín. No olvide suscribirse a este su canal. Active la campanita, dele me gusta y sobre todo que comparta este material con sus seres queridos. Así nos va a ayudar mucho para seguir trayéndole más material, para alimentar a su conciencia, para alimentar nuestra conciencia y nuestra neshama. Amén. Yo le deseo que viva bien, coma bien y vista bien. Y que la presencia divina more en cada uno de nosotros y que por medio de la Ruach HaKodesh nos guíe a toda verdad y a toda justicia. Un abrazo a la distancia de parte del Aj Yohanan. Shalom Urajo, Lejitrao. Hasta la próxima.